tenemos como muy presente, ¿no? Y para arrancar, más de ciencia ficción, porque vamos a acercarnos a cómo viven su día a día los astronautas. Imaginaos en un transbordador espacial donde pasan meses y meses, ¿no? ¿Cómo son esos entresijos de una profesión que nos fascina? Y es cómo se vive sin gravedad, cómo viven sin gravedad los astronautas. Una aventura del espacio, también con su dosis de misterio, con mucha divulgación científica, que nos lleva además a un lugar del sistema solar que podría albergar vida. Una luna de Saturno llamada Encélado, que está dando muchísimo que hablar, porque tiene un mar, digamos, un océano congelado, y allí, digamos, subterráneo, hay agua marina, o algo parecido, digamos, al agua de nuestros mares, que podría albergar vida. Los autores de esta historia son pareja como escritores, también como padres, o sea que son pareja en la vida. Residen en Viena y son Amaya García y Alberto Mínguez, y a los dos les saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pareja? Hola. Tengo un ejemplar de Encélado, lo voy a poner aquí, ¿vale? Oye, para conocernos un poco mejor, Amaya es, entre otras cosas, doctora en Historia de la Ciencia, para que les conozcáis, y Alberto es catedrático de Álgebra y Teoría de los Números en la Universidad de Viena, y ambos residen allí en Viena, y creo que viene además de una peripecia también de viajes arriba y abajo, nos decían en la editorial, y aterrizados ahí en vuestra residencia, lo celebro. Oye, contadnos, porque Encélado es, por lo que sabemos, el primer libro de una trilogía, y lo que nos cuenta, por centrarnos un poquito en la editorial, para que os hagáis una idea, es como si cogiéramos El marciano de Andy Weir, que se hizo una peli, que yo no sé a vosotros, a mí me gustó muchísimo, con Matt Damon y Jessica Chastain, entre otros, que me pareció una peli súper chula, Martian, el marciano. Cojamos eso, y si pudiera haber una coctelera literaria, por así decir, también podríamos, según dice la editorial, pues algo de contenido de Harry Potter, aquello lo agitaríamos y saldría algo parecido. No sé si estáis de acuerdo, pero bueno, de alguna manera, las etiquetas para definir un poco de qué va la cosa, la editorial nos ha dicho esto. ¿Cómo lo veis? Pues lo vemos correcto. Nos parece que lo que queríamos hacer justamente era una historia que combinara a la vez, bueno, literatura juvenil, asimilable también para un público transversal, como es el público de los lectores de Harry Potter, ¿no? Eh, pero y al mismo tiempo queríamos hacer algo sobre Encélado, que es una luna fascinante, como seguramente tendremos ocasión de hablar, y que fuera un poco de ciencia ficción dura, ¿no? Porque hay mucha ciencia ficción fantástica en el mercado, hay mucha fantasía disponible para jóvenes, pero lo que no hay es una mirada un poquito más realista hacia cómo se vive en una nave, por ejemplo, y cuáles son todas las dificultades y desafíos de vivir en el espacio. Entonces, bueno, en efecto es la primera novela de la trilogía 12 soles. Se centra mucho sobre esto de la vida en el espacio, y podríamos considerar que es una escuela espacial, ¿no? Es una escuela de astronautas, de algún modo, con los jóvenes como centro de la historia, como protagonistas, exactamente igual que Harry Potter, salvo que en lugar de haber trucos fantásticos con varitas mágicas, pues nosotros jugamos con las limitaciones propias del espacio, que es un medio hostil que te puede matar al mínimo error, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender a jugar con la microgravedad, con el efecto Coriolis, que hace que las cosas se desvíen cuando estás en una parte de una nave espacial que rota para que haya un poco de gravedad artificial. Entonces, bueno, por ejemplo, juegan al baloncesto con esas limitaciones, ¿no? Con un tercio de la gravedad de la que hay en la Tierra, como en Marte habría, ¿no? Con lo cual pueden saltar mucho. Pero hay un ligero desvío de los objetos cuando viajan en la pista de baloncesto. Así que, bueno, sí, hay una combinación de ambas obras, digamos. Podemos hacernos una idea. Lo que me gusta especialmente de Encélado es este aspecto, Antonio, que destacaba Maya, de que lleva mucha divulgación, porque en realidad es una historia de algo apasionante y hay aventura, y ellos también, pues los niños, los adolescentes, como forman parte también de la tripulación, pero hay divulgación, que también es lo que nos gusta, ¿no? ¿Cómo es la vida cómo de flipante? ¿Cómo nos fascina muchísimo la vida de los astronautas?
de esos viajeros del espacio que se montan en esos transbordadores. Bueno, cuando hay un accidente terrible como el del Challenger, os podéis imaginar la tragedia, pero cuando la cosa sale bien, ¿no?, como en otros proyectos, caray, se pasan tantos meses ahí en el espacio. Es una profesión, es como si a través de la novela podemos mirar, ¿no?, por la mirilla de cómo es el día a día de esos astronautas y el entrenamiento increíble que tienen que hacer, porque, joder, como estaba comentando Amaya, el espacio es un medio hostil, ¿no? Sí, en efecto, un poco esta novela surge porque nuestra hija pasó por una época en la que ella quería ser astronauta. Como muchos niños, todos hemos pasado por una época parecida. Y nos pidió que le leyésemos, porque en casa leemos por las noches, solemos leer en voz alta en familia, que leyésemos una novela sobre astronautas. Y no encontramos nada que fuera con niños en el espacio, que fuera una novela del estilo precisamente de The Martian, porque a nosotros esa novela nos gustó, y de hecho al final la que acabamos leyendo fue El Marciano. También le leímos Contacto de Carl Sagan, que también ha habido una película muy bonita con Jodie Foster. Le leímos esas dos novelas y vimos que les gustaba, que al igual que cuando habíamos leído Harry Potter o habíamos leído El Señor de los Anillos con ellos, les parecía fascinante este mundo de los astronautas. Y entonces pues se nos ocurrió que quizás podíamos intentar hacerla nosotros y, como decía Maya, pues hacer una especie de Harry Potter, cambiando magia por ciencia, que también puede ser maravillosa. Y tanto. Oye, qué maravilla Contacto de Carl Sagan, qué auténtica preciosidad, como no recuerdo todavía, con enorme emoción, cómo me tocó el corazón. Bueno, es que creo que hablar de divulgación científica, además, que estamos mencionando a Carl Sagan, esa serie Cosmos, todo lo que hizo por una generación y sigue por generaciones, ¿no? Y cómo ha levantado, en fin, vocaciones científicas, ¿no? Oye, contadme, porque claro, la historia es... hay un transbordador que puede viajar a los confines del sistema solar. Claro, Amaya, esto hoy todavía, pues, bueno, digo que no sea posible en los próximos años, pero es alucinante. No sé, es difícil hacer una proyección. ¿Cuándo será posible eso? Es decir, ¿cuándo sería posible que un transbordador espacial llegara a Encélado y tuviéramos la posibilidad de tomar una muestra de ese mar subterráneo y decir, ostras, aquí, bueno, con muchas dificultades y demás, pero aquí igual se podría vivir, ¿no? Pues no estamos tan lejos. De hecho, ya ha habido una sonda que ha ido, fue la sonda Cassini, estuvo hace unos años en Encelado y fue gracias a ella que vimos que había estos géiseres que expulsan agua y pudo analizar el agua que expulsaba, porque pasó tan cerca de Encélado que uno de esos chorros de agua que expulsa Encélado le cayó encima, y con todo el material que llevaba pudo analizarlo, y Cassini estuvo muchos años por la zona de Saturno, y al final, para no contaminar Encélado, porque se piensa que realmente quizá podría haber vida, pues al final la sonda fue directa hacia Saturno y se suicidó para que no hubiese ningún problema de contaminación en Encélado. Entonces, la tecnología para ir para allá la tenemos. Para hacer una misión tripulada es más complicado. Para eso todavía hace falta más tiempo. De hecho, primero tenemos que volver a la Luna, que probablemente sea dentro de poco. Luego estaría Marte. Y para Encélado, mientras tanto, pues se están haciendo proyectos. Hay un proyecto ahora de la NASA que quieren mandar un robot, no sé si habéis visto vídeos. Hay una especie de robot así serpiente, que la idea sería dejarlo en Encélado o en Europa también, que es otro satélite de Júpiter, que también cuenta con un océano subterráneo, que se metiese por la capa de hielo y pudiese investigar qué es lo que hay ahí dentro. Alucinante, ¿eh? Y la NASA es verdad que tienen Encélado, bueno, o sea, están dándole mucha prioridad también a concentrar recursos y a poder hacer esas misiones alucinantes, ¿no? Y que se pueda, fijaos, ayer justo estuvimos hablando de la historia de las sondas Voyager, ¿no? De esos ingenios maravillosos de los años 70, cualquiera diría que son cacharros, pero siguen enviando señales 40 y tantos años después. Es maravilloso como, en efecto, la exploración espacial sigue siendo algo que nos fascina. Oye, ponéis una cita de un aventurero maravilloso como Roald Amundsen,
y dice, la aventura es solo un mal plan. Claro, Amaya, es que la historia arranca con un mal plan, ¿no? Sin desvelar mucho lo que pasa, el plan no era ese, ¿no? Claro, como dice la narradora, justo después de que les pase lo que hace que estén allí en el transbordador que luego los lleva a la nave que viajará hasta Saturno, los imprevistos, por definición, nunca caen en buen momento, ¿no? Y eso es lo que sucede a ellos, que hay un imprevisto en la gestión del cohete espacial cuando lo están visitando y ahí es como arranca la novela, como arranca toda su odisea y su aventura espacial, en efecto, sí, sí. Y están esos 12 jóvenes, esos 12, bueno, adolescentes, niños casi, y claro, son niños además muy diferentes, tienen que convivir. Desde luego yo pienso que hay mucho aprendizaje también de relaciones, de compañerismo, hay mucha diversión, hay misterio y también mucha divulgación, como decíamos, de la vida en el espacio. ¿Cómo ha ido avanzando? Porque claro, estabas mencionando antes, Alberto, las misiones a la Luna. Yo todavía recuerdo sentado en un cojín en la tele en blanco y negro a Jesús Hermida narrando la primera vez que se vio el hombre, un humano pisó la luna, ¿no? Y claro, ha pasado casi toda una vida y bueno, y ahí andamos, ¿no? Pero entiendo que la tecnología, si ha avanzado tanto durante este tiempo, también aplicada a la vida de los astronautas, en general a la exploración espacial, ha debido de avanzar mucho. De cómo eran aquellos astronautas a cómo son ahora. Además lo describís en la novela, claro, cómo se vive dentro de un traje, cómo se respira dentro de esos cascos, cómo es el pelotazo que te da, ¿no? Una arrancada, ¿no? Vivir en esas circunstancias requiere, entiendo, de un entrenamiento muy especial. Hemos visto algunos vídeos. Yo creo que todos los que tenemos curiosidad los hemos visto de cómo van al baño, quiero decir, cómo beben, yo qué sé, claro, cómo comen. Es todo tan diferente, ¿no? Justamente cuando nos estábamos informando para la novela, uno de los libros que me leí, uno de los primeros libros que me leí fue un libro que la NASA se dedicó a preguntar a miles de colegios americanos y canadienses que les preguntasen los niños. Haced las preguntas que queráis que nosotros las respondemos. Y entonces, después de recolectaron todas las preguntas, las seleccionaron un poco porque, claro, preguntaron por lo menos 1000 veces, como dices tú, cómo se hace caca, cómo se hace pipí en el espacio, que es lo que todo el mundo quiere saber. Y luego le dijeron a científicos, a astronautas, a ingenieros, que respondieran a las preguntas. Y editaron un libro que está muy bien, con 10.000 preguntas y 10.000 respuestas de esas preguntas. Yo me las leí todas y vi realmente qué era lo que les interesaba a los niños y cómo explicar eso de forma interesante para que lo pudiesen entender. Porque en España hay mucha divulgación y muy buena, hay muchos libros de divulgación, pero para que a los niños les interese la ciencia hay otras formas de que les llegue la ciencia y a veces a través del arte, a través de la literatura o del cine. ¿Quién no ha querido ser arqueólogo porque ha visto Indiana Jones o ser o estudiar los dinosaurios cuando has visto Parque Jurásico? Pues al igual, nosotros lo que queríamos era a través de una novela introducir el mundo de los astronautas, que nos parece fascinante. Despertar esas vocaciones científicas. Dime, Maya. Sí, y que querría añadir a lo que comenta Alberto. Bueno, pues que no solo, o sea, en el libro queríamos eso, dar a conocer el oficio de astronauta. Obviamente ni Alberto ni yo hemos estado, por desgracia, en la Estación Espacial Internacional y en una nave, pero bueno, nos informamos muchísimo. Yo hasta acabé montándome en una de estas atracciones de feria que hay para experimentar durante unos segundos la falta de gravedad. Y se me rompieron las gafas de sol al hacerlo y entré con mucho pánico. Pero no solo queríamos hablar de la experiencia en sí del astronauta y de sus dificultades, una de las cuales, bueno, lo has mencionado antes tú mismo, el aislamiento es una de las dificultades y de los desafíos mayores para la gente que trabaja en el espacio durante muchos meses y es uno de los retos a los que los 12 protagonistas del libro se ven expuestos, ¿no? Pero también queríamos hablar de la propia carrera espacial y, bueno, y también de muchos otros temas políticos también, sobre todo en el segundo y en el tercer libro, pero hablamos de las ondas Voyager en el tercer libro, que aparecerá ahora 12 Soles 3 en otoño,
Hablamos de la historia de Cassini, de esta sonda que acabó suicidándose en Saturno para no contaminar y que fue gracias a ella que ahora sabemos que Encélado es una luna con tanto potencial, ¿no? O que a lo mejor esconde vida. Y hablamos, como decías antes, la cita con la que abre el primer libro de 12 soles de Amundsen, este explorador que acabó compitiendo con el británico Robert Falcon Scott por la conquista del Polo Sur, ¿no? Y Robert Falcon Scott murió y su equipo murió en el intento. Murieron congelados, mientras que los otros llegaron primero y sí que sobrevivieron. Al tiempo murió Amundsen por allí, por esa zona, volviendo a hacer una de sus peripecias. Y la cosa es esa, los protagonistas no están solo imbuidos del entrenamiento científico que tienen que llevar a cabo para sobrevivir en la nave espacial, sino que también están imbuidos un poco de esta épica de la exploración. No voy a decir conquista, porque no es lo que ellos se proponen en ningún momento, no es la conquista del espacio, sino la exploración y el conocimiento de medios hostiles, ¿no? Así que eso también está como trasfondo. El libro no es un manual de aeronáutica, es una novela, ¿no? En la que todo sucede de una forma muy literaria, pero vamos metiendo pequeñas historias que también hablan de la historia de la carrera en el espacio. Me quedo con esa reflexión también, ¿no? De la conquista del espacio. Vaya, vamos a explorar, vamos a ver qué hay allá. Sí. No vamos a conquistar nada, desde luego. Decís en el final del libro que pertenecéis a esta, digamos, especie o categoría de escritores que significa ser escritor brasa. Los hay como más solitarios, digamos, como más a su bola, pero vosotros sois mucho de compartir. Y aparte me ha gustado mucho que la necesidad de decir, bueno, nos vamos a poner a escribir, y además siendo papá y mamá de la nena y pareja y tal, vamos, cada uno con vuestro estilo, venís también un poco también de mundos diferentes formativamente y habéis juntado también como, claro, cuando las naves cuando encajan aquello, ¿no? Y hoy habéis hecho este Encélado, que es el primero de estos 12 soles, que es esta trilogía. Pues ojalá que despertéis muchas vocaciones, que os dé muchas alegrías. Ahora en veranito, que tenemos a los adolescentes tan pillados a las maquinicas y a las pantallas, abran un libro, y si puede ser como este también físico de papel, que huele, que se puede guardar, que se pueden anotar cosas y tal vez quizá despertar una vocación científica, quién sabe. Oye, Amaya, me ha gustado mucho conoceros, Amaya y Alberto, a los dos, que os vaya muy bien. Y oye, gracias, porque es verdad que cubrís un hueco, porque estas novelas en las que hay aventura y también divulgación, pues son realmente muy interesantes. Gracias por el esfuerzo y por atendernos en esta ventana aquí en Valencia en Directe. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias.